Pues también muy fácil. Me invitaron a Europa a la Coworking Europe Conference. Fui el primer año, fui al segundo año. El primer año fue en Bruselas, el segundo año fue en Berlín. Y esto fue en noviembre. Yo volví a España y dije, esto o lo hago yo o lo va a hacer otra persona. Entonces lo puse. En ese momento me cogí el Photoshop, hice como un flyer, lo puse en Facebook, en ese momento Facebook era lo más, lo colgué y empezaron a llamarme la gente diciendo, oye, qué buena idea, que vamos a participar, no sé qué, nos encanta. Y yo, joder, pues esta conferencia hay que hacerla. O sea, mi MVP, mi mínimo producto viable fue un flyer en Facebook. Hola, buenas tardes. Soy Carlos de Cuaderno y hoy estoy aquí con Manuel Sea, pionero de los coworkings en España. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Carlos, un placer saludarte. Manuel es un usuario de Cuaderno desde hace unos cuantitos años, ¿eh? Unos Han pasado cuantos años, años, creo sí. que en el 2018 o así, o sea, no. No. Mucho antes, ¿eh? Lo que pasa es que en 2018 pasé de ser autónomo a ser empresa. Ah. Entonces, antes como autónomo podríamos haber estado otros 5 o 6 años, ¿eh? O sea que no sé cuánto tiene Cuaderno, pero vamos. Bueno, claro, Cuaderno sí, lo lanzamos en el 2014, si yo no recuerdo mal, que en marzo eh, por ahí, bueno, total, desde el principio, desde los principios. 2015, por ahí. O sea, me recomendó unos desarrolladores web que eran Wild Wild Web hace años, lo Ujú, cogí ujú. y luego cambié de empresa, hubo un pequeño lío ya desde 2018 con la empresa de coworking, ¿no? Que Pues monté bueno. una empresa. Un usuario de los fieles, de los que están ahí desde el principio. Así es. Tal cual. ¿Y qué tal, cómo empezaste con el tema este de Coworking Spain? Cuéntanos un poco Pues la Coworking Space historia. empezó en el 2010, básicamente, ¿no? Que en el que, básicamente nosotros teníamos un coworking, y un coworking de los primeros en España, y nos invitaron a una conferencia en Europa, que era la Coworking Europe, y nos dijeron: "Oye, no conoces a nadie en España, pues, ¿quieres hablar tú del Star Coworking en España?". Y bueno, verás, pues, yo había hecho una publicación online, como una presentación que la colgué en SlideShare, y yo creo que puede que fuera la primera, presentación de coworking en español. Entonces, ahí me llamaron, fui a Bruselas a esa conferencia, hablé con un montón de espacios de coworking de España y dije: Esta información la voy a colgar en un proyecto que va a llamar Coworking Spain". Y en ese momento me compré el dominio y puse un listado de espacios de coworking que eran como unos 25. Y ahí surgió Coworking Spain. La verdad que fue bastante espontáneo, ¿no? Y luego, pues, lo que pasó es que la gente me empezó a llamar o a escribir emails diciendo que quería estar en ese listado. Entonces yo, al principio lo actualizaba yo todo. Al Mm. final, pues dije: "Oye, había unos desarrolladores en mi espacio que, oye, desarrollarme esto para que la gente pueda subir sus espacios de forma como un registro automático y tal", y se hizo así. Y ese fue el inicio, ¿no? Pero hasta ese momento no había nada de negocio, no había nada, pero llegó un momento en que, la gente subía fotos y el servidor, que era un servidor, de nada, pues, ya se caía, ¿no? Entonces, tuvimos que empezar a ampliar, no sé qué. Entonces ahí dijimos: "Oye, pues vamos a crear unos planes premium para que la gente pueda meter las fotos y que monetizar un poquito y que no me costase dinero". Básicamente así nació. También era un momento, estábamos hablando de cuando fue el primer boom de los coworkings, ¿no? En esa época, ¿no? Que era. Sí, bueno, el boom, pero hay que ver el antes, ¿eh? Que nosotros abrimos el Speak Espacio en 2006, en el que éramos unos, es que no existía ni la palabra coworking. Y luego, en el 2010 empezó a conocerse y hubo un pequeño boom, yo creo que en el 2012. ¿No? Ya, oye, esto empieza a ser algo, ¿no? Que yo creo que coincidió con la primera conferencia que organizamos y se empezó a dar a conocer esto. Y luego yo creo que ya en el 2017, 2017, cuando ya empezamos, sobre todo en nuestras conferencias, a hablar de la industria del coworking. Eso de las conferencias me parece súper interesante. ¿Cómo surgió lo del tema de Coworking Spain Conference? Pues también muy fácil. Me invitaron a Europa a la Coworking Europe Conference. Fui el primer año, fui al segundo año. El primer año fue en Bruselas, el segundo año fue en Berlín. Y esto fue en noviembre. Yo volví a España y dije, esto o lo hago yo o lo va a hacer otra persona. Entonces lo puse, en ese momento me cogí el Photoshop, hice
como un flyer, lo puse en Facebook, en ese momento Facebook era lo más, lo colgué y empezaron a llamarme la gente diciendo, oye, qué buena idea, que vamos a participar, no sé qué, nos encanta. Y yo, joder, pues esta conferencia hay que hacerla. O sea, mi MVP, mi mínimo producto viable fue un flyer en Facebook, ¿no? De conferencia de coworking en España, mayo 2012. No teníamos ni sitio ni nada, pero como la gente se animó, pues lo organizamos. Pues así surgió. Y así llevamos 14 años. Me encanta porque todos los negocios, tanto la conferencia como el negocio original, lo has montado de menos a más, empezando con una Exacto. cosa súper sencillita, Exacto, así, así ha sido. Así ha que sido. es la mejor forma de montar proyectos, ¿no? Que a veces la gente se vuelve loca gastando, haciendo una inversión grande, montar una cosa sin probarla, y esto de ir No, de... en este caso es que no queríamos, no era un negocio, era una idea, era un proyecto, un hobby, ¿no? Y ahí se ha mantenido. Pues yo creo que por eso creo que se ha mantenido a lo largo de los años, porque no ha habido una inversión externa de grandes sumas de dinero. Yo creo por eso, o sea, no había que responder a nadie sobre una inversión, ni a Family Office, ni a Family, ni a Friends, ni fondo de capital. No ha habido que responder nada a este tipo de inversores. Ya, mejor. Ujú. Bueno, Si puedes, sí, si se puede, sí. sí, puede, sí, sí, es verdad que hay negocios que sí necesitas tener inversión detrás, porque si no es imposible arrancarlo, ¿no? Ujú, Pero si efectivamente. existe la posibilidad, apresurarte corriendo a buscar en financiación Ujú, cuando realmente debes dedicar tu tiempo, ¿no? A ujú. investigar si tiene sentido lo que estás montando o no. Efectivamente. Y Igual lo luego, puedes. y luego también que también todos estos años también he tenido otro proyecto, o proyectos paralelos, ¿no? Que me sustentaban económicamente, por así decirlo. O sea, que también hay que tener un poco los pies en el suelo de decir, oye, esto sí, pero no sabemos si te va a dar de comer o no. Y luego cuando empezaste a, como decías, ¿no? Que empezaste ya a empezar a cobrar los clientes y Ujú. demás, ¿cómo gestionaste eso? ¿Que te buscaste la primera pasarela de pagos que se te puso por delante? ¿O Pues la empezaste con verdad, PayPal, con Stripe? ¿Te acuerdas? no, con Stripe, por puesto que no, porque yo creo Con que transferencia, con PayPal yo creo, o la verdad es que no me acuerdo cómo empecé. O sea, lo que gestionamos fue un TPV virtual, ¿no? Que a través del banco, el que menos daba en ese momento nos daba las cosas. Luego intenté con PayPal, pero el fondo era muy caro, si ya lo tenía el TPV virtual. Entonces eso funcionó bastante bien y lo seguimos manteniendo, el TPV virtual. Stripe tiene unas facilidades mucho mejor, para mí mucho mejor que las de PayPal. Bueno, pero yo creo que entraremos más adelante. Y las primeras facturas realmente no recuerdo cómo las hice. No recuerdo cómo las hacía, si las hacía con un Excel o algo. a mano Pero directamente, ¿no? sí, yo creo que sí. Pero ya fue un momento de decir, oye, esto no puede ser. Y ya fue cuando en ese momento los desarrolladores que había en mi espacio de coworking dijeron, oye, estamos utilizando esta plataforma que es Cuaderno y para lo que hacíamos nosotros era más que de sobra, ¿no? O sea, Ya. más que de sobra. Sí, es lo que le decimos nosotros a los clientes. A lo mejor cuando arrancan las primeras facturas, igual te Perdona. puedes gestionar. Dime. No, ya recuerdo cómo era. Es que también en todo el tema de suscripciones creamos un servicio conectado, integrado en nuestra web de Coworking Spain, que cuando la gente utiliza el TPV y este TPV del banco da un OK, nuestro sistema coge los datos y crea una factura, ¿no? Esta Bien. factura, pues, está cogida, pues, con pinzas, ¿no? Te pones de forma legal, pues, oye, eso, está cogido con pinzas, las facturas rectificativas las tienes que hacer a mano, pero las facturas las puedes modificar, o sea, tema legal no tenía mucho sentido, ¿no? O sea, Ya. hasta en ese momento servía, porque nos facilitaba todo que fuese automático, todo lo que fuesen planes contratados a partir de ese TPV, pero había otros planes de broker, de no sé qué, que no pasaban ese TPV y ya sí que nos teníamos que meter en temas de cuaderno, o sea, un sistema de facturación. Sí, es lo que estás diciendo, ¿no? Que es al principio igual, cuando empiezas un negocio que tiene los primeros clientes son poquitos, pues sí, es algo que puedes gestionar manualmente, ¿no? Y tirando, como te has dicho, con un Excel. Bueno, eso se va a acabar ahora, Sí, todo sí, el sí. tema de Verifactu, la factura electrónica, ¿no? Pero que Ujú, puedes ir tirando de esa forma un poco más artesanal, digamos, pero llega ujú. un momento que se vuelve impracticable tener que... No, imposible, imposible, Y imposible. además, no aporta nada. Es la No aporta nada. teórica parte del negocio que tienes que hacer sí o sí, porque por ley tienes que emitir tus facturas para Ajá. cumplir con todos los requisitos legales, pero estar perdiendo el tiempo con eso no tiene sentido. No tiene mucho sentido. Es cambiar que los conceptos todas las veces, el número de facturación, o todo es una pérdida de tiempo.
Sí. Y ahora con Verifacto, como te decía, eso va a cambiar todo absolutamente, ¿no? Lo que van a empujar es que cada vez más todo el mundo tenga informatizado toda esa información y la tenga estandarizada, ¿no? Y mandada Exacto, para exacto. que, Ahora sí. luego Vamos cuando en ellos. para cuando te hagan la inspección vayan a tiro hecho de... Básicamente, para que nos tengan muchísimo más controlado. Pero bueno, nos dejamos trabajando en ello para hacer la integración de que sea más Sí, sí, automático, sí. ¿no? Por así decirlo. O sea, lo suyo ya sería que no tuviéramos que presentar ningún modelo 347 ni ninguna Eso es modelo de IBU, no sé qué, porque ya que lo presentamos así en tiempo real, ya casi lo otro es sí, 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 no, óptimos. no, en los planes de Hacienda está esa idea, ¿no? En esta primera fase nos mandan los datos y nosotros los almacenamos y Ujú, los tenemos registrados y así, si te tenemos que hacer una inspección, pues ya tenemos esos datos. ujú. Pero el plan de ellos es que a medio o largo plazo se empiecen a automatizar modelos, porque si ellos ya tienen la información, ¿para qué te mando yo otra Exacto. vez los datos de declaración de IVA y demás? Si ya tú los Ujú. tienes, ¿no? Y Así hacer una es. autoliquidación y demás. Y la Sí, verdad es que si llegan a ese punto será súper útil, la verdad. Para mí. sí, 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 puede ser. Y el tema de los coworkings, ¿cómo sigue? ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere empezar un coworking? Es Uf. difícil porque ya hay un montón de coworkings en todos lados, ¿no? Pero Primero que se informarse bien de lo que es el negocio, ¿eh? Primero que se informarse bien. La gente piensa, todavía hay gente que lo piensa, ¿eh? Que abre un local, le pone la palabra coworking y lo va a tener lleno. No es ya, así. Yo siempre le aconsejo a todo que vaya a nuestra conferencia o a la Working Screen Conference o alguna otra similar en Europa o donde quiera, pero que se informe. Porque se va a gastar unos euros o 100, 200, 300 euros en asistir, pero se puede ahorrar, es que se puede ahorrar mucho, mucho. Se puede ahorrar tiempo, se puede ahorrar dinero. Incluso si no montas un coworking, dirás, joder, no lo monto porque me implica todo esto. O sea, al final no te has gastado 200 euros, los 300, pero te has ahorrado muchos miles de euros en montar un espacio, que requiere ujú, mucha inversión. Entonces, sobre todo, al principio es formación, ¿eh? Formación que el negocio lo conoces, que dónde están los clientes, dónde está tu mercado. Y luego, una vez que esté formado, oye, vamos a por ello, porque no es, ya te digo, esto no es oro todo lo que ya. reluce, sino que hay mucho trabajo detrás, mucho trabajo. Y que, oye, quiero montar un coworking pequeñito como algo paralelo a mi proyecto, para algo paralelo a mi proyecto principal, o quiero montar un espacio de coworking de 1000, 2000 metros cuadrados donde ya necesitas una inversión, necesitas personal, necesitas infraestructura. Ya, porque mucha Entonces, gente piensa, es verdad que eso cuando hablabas antes de ese momento que hubo un boom de los coworkings, que salían coworking como setas, ujú, y pasaba mucho eso, ¿no? Que la gente que a lo mejor tenía un local vacío y ujú. demás, lo cogían, le pintaban, le ponían 4 mesas y sillas y para adelante, ¿no? Claro, y el sector se ha profesionalizado no solo en los proveedores de espacio, Ujú. sino los usuarios. O sea, los usuarios no quieren ir a un sitio con una mesa o con una silla chafacera o de IKEA o reciclada Ya. bueno, puede ser de IKEA, puede ser, pero, o sea, quiere tener unas calidades o unas cualidades. Y se están viendo, ¿no? O sea, ya hay coworkings como hoteles, en el sentido de, oye, si quieres un coworking de una estrella o quieres un coworking de 5 estrellas, ¿no? Y el hotel se lo tiene muy claro, oye, mi presupuesto da para hoteles de 2 estrellas, 3 estrellas. Oye, no, yo pago para 5 y quiero el servicio de 5. Entonces, en los coworking también está pasando mucho, ¿no? Entonces, tienes que saber que, oye, si monto un coworking de, pues, llamémoslo de barrio, llamémoslo low cost, pues Mm. tendrás clientes low cost, por así decirlo. Y si quiero montar un coworking para empresas del IBEX 35, pues, oye, esta gente exige, y exige que los espacios sean así, así, así. Y lo pagan. Y te lo pagan, y te lo pagan, ¿no? Pero hay que saber qué es lo que quieres, dónde te quieres posicionar, pero lo que decías tú al principio, daba igual que te fueras a un coworking de 5 estrellas, un coworking de una estrella, que es que todos costaban lo mismo. Pero ya no, ¿no? O sea, ya los de 5 estrellas dicen, oye, yo pongo aquí unas calidades y este es mi precio, y los de una estrella, pues oye, pues mi cliente es el que una estrella y te va a pagar una estrella. Bueno, pues luego está. También hay que diferenciarse en ese sector, ¿no? En ese target de lo que tú quieres. Sí, yo recuerdo que Tu aquí en Las cliente. Palmas, donde yo vivo, que también hubo un boom, en paralelo al boom de los coworking, hubo un boom de nómadas digitales, ¿no? De un montón También, de, también.
trabajadores remotos que venían a trabajar, sobre todo en invierno, Ujú, y, y claro, competían. Habían, digamos que dos mercados. Estaba, por un lado, estos trabajadores remotos temporales que venían a lo mejor 2, 3 semanas, quizás un par de meses máximo, ujú. y los trabajadores locales, ¿no? Que están buscando otro tipo de coworking. Los primeros a lo mejor buscaban un sitio para socializar, Exacto. conocer gente y demás, y los segundos buscaban a lo mejor despachos privados o entornos más tranquilos. Sí, sí, al principio eso es una cosa que, como no sabía que era el coworking, los usuarios tradicionales buscaban despachos. Sí, ¿no? Lo de la comunidad como que no existían. Los nómadas venían de otro mundo, ¿no? Lo contrario. Queríamos socializar. Y sobre todo en Gran Canaria, que yo creo que fue de los primeros ciudades, o las primeras islas, o los primeros lugares en España donde se hablaba de nómadas digitales. Yo creo que nos empezasteis vosotros con Tenerife, fue donde se estableció En esto. las Y luego Palmas hay ya, muchísimos. claro, y ahora habrá muchísimos más que en vez de tirarse 2, 3 semanas, se tiran 2, 3 meses. Tal cual. Pero buscan lo mismo, ¿eh? Los nómadas digitales al final buscan socializar un poco de vengo aquí a Gran Canaria y quiero voy a trabajar, pero mi parte social la quiero. La Claro. quiero, o sea, es lógico. Y luego el choca un poco con el autónomo local o con la empresa local. De, oye, yo mi vida social ya la tengo contada. Tal cual. Quiero otra cosa. Socializar está bien. Bueno, si eres autónomo o eres freelance o eres uno, pues te gusta socializar, pero después del cuando acaba tu jornada, tu vida social normalmente la tienes cubierta, por así decirlo. Y ya si tienes familia, pues ya mucho más. Y eso pasaba, lo que pasa que luego lo que hablas de los coworking, ¿no? De cómo se van especializando, ¿no? Que habrán coworkings que están más especializados en ese sector de te proporciona actividades para que conozcas gente, lo pases bien, no sé qué, porque has venido solo a la isla o a la ciudad y que necesitas socializar, y hay otros que están mucho más enfocados a otro público, como es a lo mejor un emprendedor local o, como tú decías, una empresa grande del IBEX que buscan El crear espacios dinámicos y demás. las empresas, ya no da igual que sean grandes, ¿eh? Empresas que van con 5 empleados, 6 empleados, 8 empleados, o que tienen una sucursal en una ciudad distinta. Aquí ya los empleados van a trabajar. De O sea, acuerdo. socializar está bien. No, Había claro. empresas que sí, pero hay personas que sí, pero normalmente muchos se van a trabajar. Llevan 8 horas de trabajando y a las 8 horas me voy a mi casa porque yo he acabado mi jornada. Entonces, esos perfiles de socializar o de la comunidad a veces son más junior, ¿no? O sea, oye, yo tengo 27 años, 28 años y aparte de mi zona de trabajo, pues luego acabo y socializo con la gente que hay aquí, ¿no? Que también puede ser. O hay eventos, algunas empresas que te crean, o algunos coworking que te crean eventos muy interesantes, ¿no? Que sí que interesa. Pero los nómadas digitales son muchos los que se socializan en muchos de los espacios y luego la gente joven también, ¿no? Pero ya Claro. hay una cierta edad que ya lo de socializar, pues te están esperando en casa. Te están esperando en casa, te más con niños pequeños Ya. que requieren de tu atención. Eso aunque no quieras, tu vida social se reduce a varios niños pequeños y es Y distinto. en tu opinión, ¿cuál es el principal reto al que se enfrenta un coworking? Uf, yo diría que es en llegar a un punto de equilibrio de rentabilidad. O sea, si fuese un proyecto, por así decirlo, personal de que pongo mi dinero para un plan coworking, yo creo que el principal reto es, oye, a ver si consigo los usuarios adecuados para que pueda dedicarme a este proyecto de forma tranquila, ¿no? Oye, ya puedo vivir de esto, ¿no? El principal reto de muchos espacios de coworking, incluso también de los grandes, cuando abren, lo que quieren es abrir las puertas con un cierto número de ocupación, cierto porcentaje de ocupación. Por eso comercializan mucho antes el, Claro. la apertura del local. Abrí en diciembre del 2025. Oye, pues si ya sé que tengo el espacio, no sé qué, los espacios grandes, oye, comercializo ya. ¿Por qué? Para cuando llegue el 2025 ya cuando abra las puertas ya tengo personas trabajando. Ese reto también es para los pequeños. Oye, tengo mi espacio de 40 sitios, pues espero tener el 20% ocupado cuanto antes, ¿no? Y de forma constante, ¿no? Desde que sea recurrente, ¿no? Porque si Por no, supuesto, o sea, lo suyo al final, ¿qué quieren los espacios grandes? Que la gente se quede cuanto más tiempo mejor. Entonces, la rotación en espacios grandes es mucho menor, pero también es mucho menor porque hay más empresas. De las empresas es más difícil que roten.
o rotan, el periodo de rotación es más, el periodo de rotación es mucho más amplio. Un nómada digital, el mes Buah, que viene te dice me he ido y te has ido. Y tú se tienes que fue. reponerlo. Y entonces los espacios pequeños tienen ese dolor de cabeza, por así decirlo, de que tienen que estar continuamente comercializando los espacios a nómadas digitales, ¿no? A 2 meses, 2, 3 meses. Bueno, ya no te digo los que ofrecemos o los que ofrecen, eh, pasas por día, ¿no? Pasas por día, pues, bueno, pues entonces es un dolor de cabeza, ¿no? O sea, lo suyo es cuanto más usuarios con más larga estancia, más tranquilidad. Menos índice de rotación, que llamamos, ¿no? Menos Mm. vídeo de rotación. Sí. Y luego me imagino que también buscar fuentes de ingresos adicionales, ¿no? Como el tema de los eventos y demás, ¿no? Los eventos, no, los eventos, bueno, los eventos, si alquilas tu espacio para eventos, sí, ¿no? Pero si haces eventos propios, No, no, no sé, sé, pero no es sé. la relación. Sí, sí, si tienes un espacio que puedes tener una sala destinada para alquilar eventos, pues oye, bienvenido sea que alquilar espacio para un tercero. Sí, sí. Pero hay un momento ya que es otro negocio, ¿eh? Alquilar espacio Claro, para eventos es otro negocio distinto al del coworking. Entonces, hay veces que si te metes en la burbuja del coworking, dices, oye, tengo este espacio, a ver si puedo meter más despacho, ¿no? Lo tengo más permanente, ¿no? Si no, tienes que claro, estar continuamente vendiendo el espacio de eventos. El espacio de eventos sí que se vende por días. O sea, eso es días, 2 días, 3 días, claro. dices, utilizarlo días tras días, ¿eh? Hay empresas que lo hacen muy bien el tema de eventos y hay empresas que dedican solo a alquilar espacio para eventos, ¿vale? Pero Sí, yo cada recuerdo otro negocio. yo una época que iba mucho a Berlín en verano, me pasaba allí 2, 3, 4 meses e iba a trabajar a coworkings, claro. Ujú. Y Beta House, que estaba ahí, que es uno de los más famosos de Berlín, Ah, está sí. todo el rato, o sea, Haciendo lo eran mismo. varias plantas, tenía las plantas de alquiler fijo, como tú Sí, dices, sí, sí. tenía incluso un taller para ver un Sí, tema de gente que trabaja con cosas manuales, y luego ujú, teníamos una planta baja que es cafetería, que sí, funciona como cafetería, sí. que está dirigida a un público, como tú decías antes, ¿no? Otro público, que es el que va 3 Al, veces de- por al, de- hora. al de al de Starbucks, ¿no? Es un poco más, Exactamente, a más público trabajar ahí en Starbucks. la cafetería del Beta House, Ujú. pagas, y que lo que pagas es lo que consumes allí, Exacto. y luego lo cerraban, creo que casi todos los días, a partir de las 7 o así, tenían eventos allí, sí. Sí. Si no me confundo, está en ese. Sí, sí, sí. Creo que es el mismo Beta House en el que estaba yo. Sí. Que abrió Le hace muchos años. Todo el rato sacándole el máximo partido Exacto, exacto. a la infraestructura, Sí, ¿no? sí, sí, Para sí, si sí. alguien Era un edificio de 4 o 5 plantas, creo que sí, era. sí, 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 sí. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Sí, sí, así es. Así Sí, es. sí, porque si no, claro, como tú decías, ya que Y tienes bueno, ahí ahora hay empresas como es el Loom que ha creado que se está sacando su vertical de eventos. Está a la orden del día también. Pero claro, tienes que ofrecer, oye, salme vertical con mi equipo de cada eventos y no, tal. y como tú Porque si dices, no, eres tú quien lo tiene que hacer los eventos. claro, Claro. claro, claro. Juega tu jornada de coworking y ponte a hacer un evento, ¿no? O a organizar, a mover. No, eso Eso es es. un mundo paralelo además, porque, o sea, Exacto. se comercializa de otra forma, se Ujú. cobra de otra forma y demás. Exacto. ¿Y el futuro del coworking cómo lo ves en España? Buena pregunta. O sea, desde el punto de vista de los grandes players, por así decirlo, pues están intentando coger cuota de mercado. Se nota intentando abrir puntos. Los que ya lo saben hacer muy bien, lo han puesto, saben cómo funciona, saben que si abren tanto en otros lados, lo tienen como comercializar tal, tienen sus edificios mínimos de dimensión, o sea, lo tienen muy estructurado y creo que ellos seguirán cogiendo cuota de mercado. Y luego hay algunos que están entrando, intentando hacerse hueco, ¿no? Para, no sé si ya como grandes players, pero un hueco de, oye, no soy un gran player, pero me sitúo en la media, ¿no? Tengo 2 o 3 ubicaciones y creo que estos cogerán fuerza, ¿no? Y los pequeños, pues hay muchos pequeños que seguimos como un negocio paralelo, por así decirlo, ¿no? O sea, tenemos nuestro proyecto principal, tenemos el coworking como un negocio paralelo, en mi caso la conferencia la plataforma, pero los pequeños hay que ser conscientes de que estás en otra liga. En otra Claro. liga de que eres coworking de barrio, que tienes que dar servicio, pero no estás en el 100% la industria, por así decirlo, que sí que están los grandes players, ¿no? Que es donde se hace el dinero de verdad, me imagino, ¿no? Entonces, Donde se hace el dinero de verdad, donde se pierde el dinero de verdad. también, No, también, ¿no? sí, pero es cierto que ya sí, lo tienen muy estructurado y saben hacerlo muy bien. Claro. ¿Sabes? ¿No? Y tienen muy buenos clientes.
les cuesta menos encontrar esos clientes, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver con el modelo WeWork ese de vender espacios flexibles para empresas? ¿Eso sigue No, eso sí funciona. funcionando? Ese es el modelo de los grandes, es el modelo de WeWork y es el modelo de los grandes, el vender espacio flexible. Eso sigue así. En, en WeWork yo creo que como cayó WeWork no tiene nada que ver cómo lo gestionan los grandes en España, ¿eh? WeWork competía contra IWG y IWG va, no sé ni decir como un tiro, pero cada día abre un espacio en España. Es alucinante. Y eso es un poco a nivel, son los líderes a nivel mundial, ¿no? En España ya tienes los áticos, los utópicos, los Bloom, unos cuantos más, ¿no? Que lo están haciendo muy, yo creo que lo están haciendo muy bien. Están encontrando también, saben encontrar los clientes. Y el cliente que va a un Bloom o a uno de estos grandes, es muy difícil que vaya uno de los pequeños. Podría ir uno de los medianos, pero es muy difícil que vaya uno de los pequeños, ¿no? Porque a lo mejor ofrecen despachos para 30, ¿no? O estas empresas que buscan espacio de 30 personas y un pequeño no tiene, es que no, Claro. no tiene ni espacio para, yo qué sé, para 40. O sea, se llenaría el espacio. Entonces, son clientes distintos. Los que quieren un gran player o los que quieren un coworking relativamente pequeño, ¿no? Y en medio están esos, los medianos, ¿no? Los de que no hay que hacer de 1000, 2000, pero tienen una sola ubicación, que está muy bien, vale, todo lo hacen muy bien. Y luego están algunos que están creciendo, oye, con 2, 3 ubicaciones, ¿no? Pues muy bien, súper interesante esto de hay un mundo paralelo de los coworking, Sí, sí, de verdad que sí, ¿eh? la verdad. Pues te agradezco mucho estar aquí hoy con nosotros y por Muchas gracias a ti. todo lo que nos has contado, ha sido súper interesante. Y nada, ¿cuándo es la próxima conferencia? 27, 28 de mayo en Madrid. Repetimos espacio, que es en el espacio del Beatriz. 27, 28 de Madrid, 2 días. Este año incorporamos una novedad, que es incorporamos los premios Coworking, que es la primera vez que se hacen unos premios Coworking en España, con 5 categorías. Y la verdad es que tenemos bastante ganas de meter esta novedad. El programa, pues, la web, ya aprovecho para no tener mi cuña publicitaria, la web Claro, es claro. coworkingspainconference.es y ahí pues coger entradas, ver el programa y participar en los premios y ver toda la información. Genial. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Un abrazo Carlos. contigo. Un abrazo. Muchas gracias, chao, chao. Hasta luego.